En Latinoamérica empezó luego de la sanción la elaboración y la aprobación del modelo latinoamericano para la investigación de femicidios y feminicidios, que elaboró ONU Mujeres con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Empezó progresivamente un proceso de algunos países de adaptar ese modelo latinoamericano a las realidades nacionales, tanto por cuestiones procesales de los procesos penales, como por cuestiones fenomenológicas que tienen que ver como en cada región de Iberoamérica los femicidios ocurren con algunas particularidades. Hay una prevalencia de femicidios íntimos, sobre todo en América del Sur, pero países como México, por ejemplo, tienen situaciones más asociadas a las desapariciones de mujeres, algo parecido a lo que pasaba en Campo Algodonero. En Centroamérica hay problemas particulares vinculados con las organizaciones criminales. Entonces, esto implica la necesidad de que América Latina tenga también, se dé el tiempo, cada ministerio público, cada sistema de justicia nacional, se dé el tiempo de lograr esa adaptación que implica no solamente esto que les decía recién de tener un instrumento propio que sirva para los sistemas judiciales nacionales, sino también ese propio proceso tiene una incidencia en que ese instrumento sea conocido, sea asimilado, sea legitimado por todas las personas que trabajan adentro de ese proceso, que luego son quienes van a aplicar básicamente el protocolo. La importancia es enorme de la existencia de estos protocolos, sobre todo después de Campo Algodonero y de toda la década que implicó que en América Latina la mayor parte de los códigos penales hayan incorporado la figura de femicidio. Venimos de un momento en que el femicidio se gesta, digamos, como categoría jurídica. Y esto tuerce un poco la realidad de cómo después los sistemas de justicia van a empezar a investigar los femicidios. Y los protocolos vienen a ser una segunda generación de herramientas para modificar este modo tan deficitario que tienen los sistemas judiciales de investigar los crímenes por cuestiones de género, de visibilizar los componentes de género adentro de los crímenes, de que hoy podamos tener una idea un poquito más cercana de cuál es la dimensión general que tiene el fenómeno femicida en su totalidad. Los desafíos son aún más desafiantes, valga la redundancia. Estamos bastante más rezagados en términos de investigación de crímenes por prejuicio, por odio a la identidad de género o a la orientación sexual, que en materia de femicidios. Esto que les contaba recién de cómo los femicidios fueron avanzando en términos de ser incorporados al ámbito jurídico, al ámbito normativo, luego al ámbito investigativo, al ámbito también de las ciencias sociales, al ámbito de la militancia, del activismo, de los movimientos de mujeres. El concepto de femicidio se instaló socialmente y se instaló jurídicamente también. Los operadores y las operadoras de justicia hoy hablan naturalmente, digamos, de la existencia de los femicidios, se califican como tales. No está pasando lo mismo o viene un poco más atrasado el proceso de incorporación de lo que a veces se llama crímenes de odio o crímenes por prejuicio contra la comunidad LGTBI. Ese proceso tiene, si bien bien atrasado, está ocurriendo, sobre todo esto, a partir de los movimientos del activismo y también de la teoría jurídica feminista y de las operadoras de los sistemas judiciales nacionales, se está instalando el tema. Hay que seguir haciendo ese proceso, digamos, porque si bien entre ambas cosas hay un componente de género que es similar detrás de los crímenes, hay unas diferencias enormes en cómo se investigan, en qué es lo que hay que investigar. La población LGTBI tiene características particulares en cuanto a las motivaciones de cómo son esos crímenes, el modo en que viven, la exclusión social absoluta desde la primera infancia, del ámbito laboral, del ámbito de salud, y todo eso tiene un impacto en el modo en que también son asesinadas las personas LGTBI. En Argentina tuvimos un caso que fue un caso emblemático, que luego recorrió también la región un poco porque fue un ejemplo de buena práctica, que fue el caso de Diana Zacayán. Diana Zacayán era una activista trans que fue asesinada en el año 2015 en Argentina, y fue el primer caso en el que, a pedido motorizado por las organizaciones sociales que participaban en el caso, y también por la UFEM, por la unidad especializada que intervinimos en ese caso, la acusación pidió que el caso sea nombrado como un caso de travesticidio.
Lo mismo, digamos, esto que pensábamos recién, de que ese proceso que ocurrió con los femicidios, de instalar el concepto para poder ver el fenómeno, lo mismo estaba pasando con esto del travesticidio. Necesitamos ponerle nombre a este crimen, porque no es Diana Zacayán exclusivamente, sino es el crimen contra una persona trans que representa a muchas otras personas trans cuyos crímenes están invisibilizados en cuanto a el odio de género que tuvo detrás como motivación. El caso de Diana fue un caso también emblemático porque la sentencia lo nombró como un travesticidio, pero también porque durante el proceso judicial fue un proceso que tuvo un componente reparatorio de alguna manera, porque las compañeras, los compañeros de Diana pudieron participar activamente. Hubo una querella con quien la Fiscalía hizo una alianza estratégica, peleando por cosas que tenían que ver con el caso, pero también por batallas extra que tenían que ver con el poder simbólico que tenía el caso. Y la participación incluso en la sala de audiencias, en el momento del tribunal oral, había una cantidad enorme de gente afuera que estaba sentada ahí por primera vez, quizás en su historia, como víctimas y no como perseguidas, acusadas, estigmatizadas. Ahí hubo un elemento reparador muy importante, y luego de ese caso, que fue un caso bisagra en Argentina, empezaron a haber otras sentencias que también capturaron el componente de travesticidio de los crímenes como una herramienta de visibilización mayor para estos asesinatos. Cuando empezó el caso de Diana Zacayán, recién en los primeros pasos del caso, no existía todavía en Argentina el protocolo de femicidio, sí existía el modelo latinoamericano. Entonces nosotras, como unidad especializada, dialogamos con el fiscal del caso, con quien estábamos interviniendo, Matías Dilelo, y le dijimos, vamos a investigar este hecho como un femicidio. Y en la primera reunión que tuvimos con las organizaciones que iban a acompañar el caso, una de las integrantes, una mujer travesti, nos dijo, miren, nosotras estuvimos años tratando de que nos dejen tratar como varones, y ahora nos quieren tratar como mujeres. Nosotras no somos ni varones ni mujeres. Somos travestis, y esto fue un travesticidio, y queremos que se investigue como tal. Y esa fue la primera batalla que dimos en el caso.